bienvenidas y bienvenidos, en especial a los participantes de esta mesa, el doctor Martínez Azar, nuestro homenajeado, Ricardo Pérez Monfort, Bernardo García y Isaac García. Es un placer tenerlos en este solar de tierra veracruzana en la Ciudad de México. Es para la Universidad Veracruzana un honor sumarse a este homenaje a Ricardo Pérez Monfort, cuyo coordinador es Carlos Martínez Azar, investigador emérito de la UNAM, y a la editorial Bonilla Artigas. Ya que la relación de Ricardo con la Universidad Veracruzana es muy estrecha. Fue a partir de la primera mitad de los años 80 del siglo XX, cuando Ricardo Pérez Monfort empezó a relacionarse con algunos colegas del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana. Tal vez su primera experiencia memorable fue un encuentro de científicos sociales interesados en la historia de la fotografía, organizado por el destacado historiador Bernardo García, aquí presente. Dicho evento fue el inicio de una relación muy fructífera en la que participó no solo Ricardo y Bernardo, sino también los excelentes historiadores Elena Aravena, Gemma Lozano, así como otro historiador muy querido por Ricardo, Horacio Guadarrama, también aquí presente. A partir de ahí comenzó a viajar a Jalapa con relativa frecuencia Ricardo para encontrarse con quienes él ya consideraba sus amigos y colegas de verdad. Uno de ellos es Juan Ortiz, quien en la actualidad es secretario académico de la Universidad Veracruzana. Los hermanaba una relación que se hundía hasta sus orígenes michoacanos y su trabajo en el Centro de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana Lázaro Cárdenas, en Jiquilpan. Juan y Ricardo coincidieron innumerables veces en aquel pueblo del que era oriundo el general Cárdenas, y ahí fijaron una amistad que se mantiene hasta el día de hoy. Finalmente, en el año de 2023, Ricardo recibió de manos del rector Martín Aguilar un fundamental reconocimiento, la medalla de mérito universitario, y Ricardo comentó: gracias a la Universidad Veracruzana, mi vínculo con el mundo popular, la cultura y la academia jarochas han hecho crecer un árbol frondosísimo que hunde sus raíces en el terreno de la amistad y el trabajo académico. Gracias, Ricardo, un honor tenerte aquí. Muy buenas tardes a todos ustedes. ¿Escucha bien? Bueno, muy contentos de estar aquí, nada más y nada menos que en compañía de Ricardo Pérez Monfort, a quien queremos expresarle todo lo que ha sido para muchos de nosotros en todos los vínculos académicos, en todo lo que hemos podido realizar y en las tareas que juntos hemos podido realizar. Ricardo, muy contentos de que estés aquí con nosotros en esta ocasión en la que pues, hemos puesto un gran empeño para que llegáramos a este momento. Desde luego agradezco a Isaac García, a Bernardo, a todos los autores que veo aquí que aceptaron ese reto que les puse cuando los convoqué, que teníamos que tener el libro en 2 o 3 meses. Algunos me dicen, no tienes que dar 10 días más, una semana más. Entonces fue un poco como subasta, ¿no? Bueno, llévalo por tanto, ¿no? Pero finalmente lo logramos y bueno, ustedes lo pueden ver con la nómina que tenemos de autores, que la verdad es que es una nómina muy completa, muy variada,
puso ante todo su interés, su amistad por Ricardo para aceptar ese desafío. Y bueno, evidentemente, como se trata de Ricardo, todos me decían, oye, pero ¿cómo voy a hacer lo de migrantes si tiene un montón de cosas sobre eso? Lo mismo me decía el otro, no, ¿cómo voy a hablar de la cultura o del nacionalismo y tal? Porque son muchos textos los que tengo que revisar, no los tengo a la mano. Y, bueno, todos me fueron diciendo eso, pero al final todos cayeron, los que están aquí, y pues lo quiero agradecer mucho, de veras, porque creo que, pues no por nada, pero creo que sí salió en un tiempo récord el libro, algo que también debemos a Juan Luis Bonilla, el editor de Bonilla Artigas Editores, que me aceptó publicarlo, aun cuando tenía que abandonarme a mí mi empeño en que, oye, pero tiene que estar pronto, tiene que salir para tal mes, en fin, eso pues finalmente es algo muy importante, y que conozcan la historia de todo el proceso de este libro, pues resulta para mí muy importante. Agustín Estrada le pedí una fotografía que mostrara a Ricardo tal cual es, y bueno, aquí está la fotografía, y como pueden ver, ahora con un poco más de canas, pero está prácticamente igual. Además, en esa tierra maravillosa, Tlaxcala, Veracruz, que me parecía por todo, pues exactamente la foto que debería estar ahí. Fue una coincidencia, el título estuvo antes que la selección de la fotografía. Al cansar de tarea de mirar lejos, ya no faltó alguien que por ahí me dijera, oye, es muy obvio el título con la fotografía, ¿no? Dije, bueno, la fotografía no estaba cuando pensamos que ese debía ser el título. Y bueno, es muy claro, porque Ricardo siempre está oteando, mirando qué hacer, cómo abordar tal o cual tema. Y bueno, me consta porque hoy pensé, fíjense, para la presentación voy a llevar pues, algunos de los libros en que ha participado Ricardo, porque hemos coincidido Ricardo y yo, y cuando me di cuenta que era prácticamente imposible la pila de libros que iba a traer, incluidas revistas también, porque yo prácticamente conocí a Ricardo, creo que lo primero que hicimos juntos fue una colaboración en El Cuento, una revista de narrativa era la Facultad de Filosofía y Letras de la que se hizo, estoy hablando de hace, ¿sabes? Como 40, 45 años, pero pues a partir de ahí todo el tiempo le estaba preguntando, le estaba pidiendo que colaborara en algunos de los trabajos que estaba realizando, y creo que pues incluso abusé un poco de él en el buen sentido, ¿verdad? Porque para mi libro de Saturnino Cedillo, de la rebelión del general, le pedí que me ayudara a traducir los textos de la embajada alemana que me había encontrado en Relaciones Exteriores. Él, desde luego, maneja muy bien el alemán, y pues ahí lo tuve sentado junto a mí en el archivo, mientras yo tomaba nota de los papeles que me interesaban de ese archivo, vinculado siempre con la rebelión del general Cedillo, pero bueno, Ricardo con esa generosidad, con esa paciencia, realmente pues estuvo dispuesto a estar conmigo ahí varias horas en diferentes ocasiones para poder seguir con ese proyecto que resultó un libro también muy original, porque además logramos reunir los archivos fotográficos de su encargado de prensa, por ejemplo, el general, en fin, pues
pues es así como se va haciendo la investigación. Bueno, ya dije cómo convoqué a los autores, hablé con más de los que al final participaron. Creo que era demasiado pedir que con todos que hablara pudieran dedicar, hacer un espacio en sus generalmente apretadas agendas, pero al final somos 16 los académicos que estamos en este libro y cada uno acercándose a uno de los aspectos que Ricardo ha abordado en su larga trayectoria en la historia, en la cultura popular, sobre las drogas, sobre muchos de los temas que ha abordado. Y a mí, pese a esa cercanía, parece constante relacionarnos en el trabajo, todo me sorprende cuando de pronto, hace poco le dije, oye, ¿cómo es que fuiste a dar la filmación de Pedro Páramo? Esto que está en la teleserie ahorita, resulta que Ricardo les ayudó en el asunto de las fiestas populares, ¿no? Así es que esa parte no la podemos criticar de la película, las otras partes sí. Pero no es sorprendente que de pronto aparezca que está esa es en la serie, ¿verdad? Sí. Bueno, esas cosas me siguen sucediendo, aunque lo conozca mucho, todavía con Ricardo de alguna tarea de la que no pudimos hablar en nuestros encuentros en los que hablamos siempre de tantísimas cosas. Pero pues por ahí hay varias sorpresas todavía de trabajos de Ricardo que están en ciernes y que sin duda vamos a disfrutar seguramente como ya lo hemos hecho con todos estos trabajos que hemos conocido, que hemos seguido y que seguimos apreciando mucho. Así es que pues Ricardo, pues es todo tuyo este libro. Lo hemos hecho con el afecto, con la paciencia y con pues, todo lo que te merece, ¿no? Quizá más que esto, pero en todo caso me parece que es un libro muy al final muy bien logrado, no porque sea yo que lo haya coordinado y editado, pero muy bien. Bueno, quiero decirles que por ejemplo, es como una cuestión, pues que algunos podrán captar o no. Los subtítulos del libro son frases que Ricardo ha dicho en algunos de sus trabajos. Yo creo que él mismo los va a reconocer, pero releyendo los trabajos se encontraba una frase. Bueno, esto es lo que le da sentido a este apartado, a este otro. Y fue así que sin saberlo, él me ayudó en los subtítulos que tenía que dar a cada una de las tres partes que componen el libro. Bueno, sin más, pues felicito a todos los colaboradores, felicito a todos ustedes que están aquí y que han apoyado Ricardo en diferentes momentos o que han vivido algunas de las experiencias de él. Bueno, está como algunos de ustedes lo han acompañado en varios de los trabajos que han realizado. Ana Paula, su esposa, que ha estado con él en Chimalapas, ¿verdad? Bueno, en fin, muchos de ustedes seguramente han participado en alguno de los proyectos a los que Ricardo ha dado forma. Pues espero que no le encuentres tantos peros al libro y
que lo goces como finalmente gocé yo muchos de los textos que son absolutamente maravillosos. Se los recomiendo mucho a todos, incluso a los que escribieron, porque no conocen los textos de nosotros, pero ya a partir de hoy los conocerán. Muchas gracias. Isaac García, por favor, si toman la palabra. Ahí tienes un micrófono. Isaac fue un apoyo muy importante porque como escudero de Ricardo lo ha seguido en muchas situaciones, en muchas experiencias. Todo el cineclub de Ciesas, en el que también tuve oportunidad de participar en algunas ocasiones, Isaac ha estado muy involucrado y también nos ha hecho un texto que retrata de cuerpo entero a Ricardo. Así es que, sin más, la palabra Isaac. Gracias. Primero agradecer a la Universidad Veracruzana por prestarnos el lugar, a Carlos por la convocatoria, y yo, como no me gusta mucho hablar, prefiero leer. Voy a leer un texto que escribí, breve, pero sustancioso. Tan gozoso como difícil escribir sobre el autor, el maestro, el jefe, el mentor, el colega, el amigo y el contertulio. A lo largo de los casi 30 años que tengo de conocerle, mi relación con Ricardo Pérez Monfort ha transitado en este orden recién aludido por tales roles y ámbitos. Pero, para ser más preciso, desde hace un cuarto de siglo, nuestros pasos, cómplices, aventureros, y me atrevería a decir, quizá con cierto dejo de soberbia, hasta en algún aspecto fundacionales, han dejado su huella en un hacer compartido en el tiempo de nuestras vidas, sobre todo en la mía. Por eso sospecho, Carlos Martínez Azar, sabio y sensible, me invitó a elaborar y colaborar en este libro, así como a hacer un comentario sobre el mismo en esta ocasión, lo que le agradezco enormemente, reconociendo a la vez el menudo brete en que estoy, pues hasta ahora lo veo impreso, el libro, de modo que la agradable sorpresa no solo es para quien homenajeamos, sino también para mí y el resto de los autores que en él participamos. Debo decir que no es lo mío hablar, ni mucho menos opinar sobre lo que escribe. Pienso que sobre lo que un autor escribe, solo al lector interesado le compete el comentario informado para suscitar las múltiples conversaciones necesarias. Por esta razón, no diré gran cosa acerca de mi contribución en este libro, salvo que, primero, propone pensar a nuestro homenajeado como un polímata, es decir, alguien que se ocupa de hallar y dar cuenta de las conexiones profundas entre realidades y cosas que se nos presentan inconexas. Segundo, que plantea, un tanto temerariamente, cierta interpretación general de su obra, y que, tercero, muy militantemente, trae al centro de esta interpretación el concepto de capilaridad, por él propuesto para abordar y comprender los procesos de las expresiones culturales y que, es necesario decirlo, se halla en disputa con otros conceptos como el de mestizaje, sincretismo o hibridación. Señalados estos trazos de mi texto, quiero aprovechar la ocasión y el momento para abordar un tema íntimamente relacionado con lo que las 16 plumas de este libro expresan a lo largo de sus casi 250 páginas. Un tema que, por lo demás, dejé fuera de mi contribución debido a la extensión acordada para cada colaboración. Desde hace casi cosa de una década, Ricardo Pérez Monfort comenzó a plasmar su biografía en papel y
y palabras grabadas. No tanto para vanagloria de sí mismo, sino porque su éxito como historiador ha hecho que sus lectores, particularmente sus alumnos y alumnas, se pregunten sobre la vida del autor, que les maravilla, les incita, les invita a extender las alas, como por acá en el libro escribe Rebeca Monroy. La pregunta que inquiere por la vida de quien con su decir, verbal o escrito, nos impacta, es quizá el primer y más genuino homenaje que un autor, un profesor, un académico puede recibir. ¿Quién es Ricardo Pérez Monfort? Recuerdo le preguntó, un tanto reverencial y etílicamente, un alumno en un convivio propiciado por una investigación colectiva que en ese momento llevábamos a cabo. En su aspecto más profundo y sentido, esta pregunta expresa el reconocimiento de una valía y en cierto modo exige el esclarecimiento de una intuición que acompaña al lector de cada artículo, ensayo o libro, de cada clase, ponencia, conferencia, reunión de trabajo o programa de radio escuchados. La autobiografía de RPM, como suele firmar sus correos electrónicos, se halla dispersa en sus libros más recientes, a saber, Intervalos, Ambientes y Música Popular durante el inquieto siglo XX mexicano, Disparos, Plata y Celuloide, Historia. Disparos, Plata y Celuloide, Historia, Cine y Fotografía en México, 1846-1982, ambos publicados en 2023, y Detrás de la Verde Arboleda, un recuento de ensayos sobre la cultura jarocha durante los siglos XIX y XX, Fandangos, Sones y Décimas, publicado el año pasado, así como en entrevistas, particularmente la que le hizo Álvaro Alcántara en octubre de 2023, en el marco de la serie Rezumba y Suena la Memoria, un programa auspiciado por el INA Veracruz, la librería Mar Adentro y el proyecto de documentación, producción, difusión y apoyo a manifestaciones musicales y culturales de América relacionadas con poblaciones de origen indígena, africano y mestizo, llamado América Afroindígena. Pero años antes, allá por 2014, Ricardo comenzó a esbozar su biografía en una entrevista que le hizo a Adriana Álvarez Tobar en Monterrey, Nuevo León. Si me permito traer a cuenta dicha entrevista de hace más de una década, es porque en ella, nuestro homenajeado, expresa esto que percibo íntimamente ligado con lo que los autores de este libro referimos sobre su obra, ya sea en un análisis puntual de ella, en las derivas y conversaciones que con ella se pueden sostener, o en la crítica que a algunos aspectos de ella se le puede y debe hacer. Hacia el final de dicha entrevista, a propósito de la pregunta sobre la mejor forma de estudiar historia, Ricardo, en ese entonces de 60 años, respondió: yo creo que una forma de estudiar historia es leyendo. No solamente leo historia, leo más. Leo literatura de toda índole, también novela, leo poesía, leo teatro, leo crónica, leo el periódico, leo lo que se me presenta. Entonces, creo que la palabra para mí ha sido un elemento central, no solamente para poder enterarme de lo que me pasa, de lo que le pasa a los demás, sino también de lo que me pasa a mí. Y más adelante, en relación con la palabra y la poesía, puntualizó: mi trabajo como escritor. Escribo lo que me sale y trato de darle una forma que tenga elementos metafóricos, elementos que expresen lo que yo quiero decir. Y pues lo han llamado poesía, yo también de pronto, pero no me considero realmente un poeta. Lo que trato de hacer precisamente en estas letras, que combino con la investigación histórica y con la música, con el cine, con el teatro,
Lo que trato de hacer es no solamente presentar la dimensión externa, sino la dimensión interna, mi propiedad, mi experiencia, mis pensamientos, mi pasión, mi dimensión, digamos que espiritual. Lo que me provoca precisamente el entorno, lo que me provocan mis propias circunstancias. Entonces, por lo general, en estos textos casi siempre hago referencia a la música, hago referencia al amor, que es muy importante en mi vida, hago referencia a la propia historia también, a mis estudiantes, a mis maestros, a la naturaleza y desde luego a la propia literatura. Cuando hace tiempo leí esta parte de la entrevista, me hizo recordar, ya saben, la memoria es caprichosa, lo que en un ámbito completamente distinto afirmó Wynton Marsalis cuando, en una reelaboración del insoluble problema del huevo y la gallina, le preguntaron, un tanto maliciosamente, ¿qué fue primero? ¿Si el músico o el escucha? A lo que el jazzista, con la inigualable sonrisa, respondió que, por supuesto, primero fue el músico, pero que el músico siempre fue, ha sido y es el primer escucha. En otras palabras, en la naturaleza, en el mundo, en el entorno, en el espacio circundante, se hallan los sonidos que luego las melodías, las armonías, las métricas, los cantos elaboran como música. En sus propias palabras, Marsalis formuló lo que mucho tiempo antes Walter Benjamin y otros muchos han sostenido, que las formas artísticas son el auténtico secreto que se halla en la naturaleza. Pues bien, no cabe duda que Ricardo Pérez Montfort es un lector insaciable de historia, literatura, teatro, crónicas, periódicos y cuanta cosa se le presenta. Sin embargo, creo que, además, es un muy buen lector de realidades. Tiene una mirada muy aguda para percibirlas, penetrarlas, describirlas, explicarlas, pero sobre todo para dejarlas hablar sin los cartabones que muchos discursos de propaganda, publicidad o poder político, económico, social, cultural e incluso académico les imponen. Eso es lo que fundamentalmente promueve y enseña en sus clases, antes de obligar a la realidad a corresponderse con calzador con una teoría. Es menester ir a lo concreto, ir allí donde las fuentes indican, entrevistar a las personas, observar, caminar por esos entornos, recuperar y analizar las imágenes y los sonidos correspondientes. Es la formulación metodológica de un leer las realidades sobre las que se quiere saber algo, decir algo, antes de siquiera pensar en el lugar desde el que, en definitiva, se les va a interpretar. En suma, podría decirse que, acorde con lo que enseña, un buen lector de realidades es, antes que todo, un buen escucha. Como el mismo Marsalis afirma del músico. La correspondencia, creo, no es gratuita. Para un historiador, o en este caso en particular, para un polímata, no hay modo de leer la realidad sin escucharla. Lo que me interesa subrayar es que, en el caso concreto de Ricardo, su escucha de las realidades es notablemente perceptible en la forma de su prosa, de su decir. De una u otra manera, la mayoría de sus lectores, alumnas, alumnos, público en general, colegas, coincidimos en que, además de asombrar por la cantidad de datos y referentes que sustentan sus escritos y clases, literalmente arroban. Esto último se debe, me parece, a la cadencia, el ritmo, a las escalas y tonos de su decir, sea este escrito o hablado. En efecto, para quien no tiene oído de artillero, hay algo de musical en su palabra, que no solo se despliega cuando escribe, declama o canta poesía o décimas, sino que está presente incluso en su narración de anécdotas, en sus clases, en su prosa. Pienso que esto no se debe solamente a lo aprendido de las recomendaciones de lectura que le hizo su maestro Eduardo Planquel
cuando revisó la primera versión de su tesis de licenciatura en Historia, sino a su línea musical familiar. Familiar, afirmo, no solo porque al interior de su familia la música fue un elemento constantemente presente y porque la ascendencia paterna estaba salpicada de músicos, sino porque de niño, casi adolescente, le dio por incorporarse al coro de niños cantores del colegio alemán, como nos cuenta Brígida Bond en este libro, para luego quedar prendado de la música popular, particularmente de ese mundo del sol, de donde aprendió que de la historia no solo se cuenta, también y sobre todo se canta. Tengo la impresión de que esta línea, con su disposición a leer y escuchar realidades, le induce, incluso le obliga a esa dimensión musical de su decir. De aquí pienso, entre otras muchas cosas, el arrobo que su decir suscita. En fin, sea como fuere, aquí dejo lo que tenía yo ganas de decir en este momento y ocasión. Ya corresponderá a los historiógrafos validar o rechazar lo que he planteado, si es que tiene algún valor o sentido. A ellos les corresponderá, porque hay que decirlo, si ahora, en abril de 2025, se reeditara aquel libro de la década de los años 90 del siglo pasado, coordinado por Enrique Florescano, nuestro homenajeado llamado Historiadores de México en el siglo XX, con un título y una periodización distintas, por supuesto, tanto Ricardo Pérez Monfort como la mayoría de los autores que escriben en su libro homenaje, debieran estar incluidos. Por lo demás, no me queda sino felicitar de manera efusiva a Ricardo por sus 70 años cumplidos el año pasado, por sus 40 años como profesor de la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM, también cumplidos el año pasado, y por los 45 años que en este 2025 cumple como investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Pero sobre todo, porque la más reciente batalla vital la va ganando, lo que nos garantiza RPM para varios años. Muy bien, continuamos con esta, ¿cómo puedo decir? Pues velada, ¿verdad? Para homenaje a Ricardo. Quiero agradecer particularmente a Alberto Tobalín, quien es el representante de la Universidad de Veracruz en la Ciudad de México y quien accedió de manera afable a permitir que este evento ocurriera aquí en el Centro Cultural Veracruzano. Y bueno, esto es algo que hay que agradecerse porque pues hubiera sido difícil que hubiéramos tenido cabida en otro sitio más estrecho. De aquí en este recinto, pues sin duda hay espacio suficiente. Qué bueno que así es. Este recinto también tiene algo que ver con Ricardo, porque alguna vez de las que luego salimos a comer para ponernos al día, venimos aquí y Ricardo se conoce en todos los rincones de lo que fue esta casa en otra época. Entonces me explicaba la escalera que subía para acá, las habitaciones que estaban en otra parte. En fin, lo que bueno, todo es historia, ¿verdad? Y más si se trata de Ricardo, quien siempre está ahí para poderla explicar. Muy bien, ahora damos la palabra a Bernardo García. Por favor, adelante, Bernardo.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias que se tomaron un ratito de su tiempo en esta ciudad medio complicada para trasladarse. Y yo realmente voy a hablar muy poquito, contra mi costumbre. Yo no sé en primer lugar ni por qué estoy aquí. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? En que el libro realmente es una joyita, es un gran libro, hay premios nacionales, hay eméritos, directores de institutos de México y del extranjero, etcétera, etcétera. Yo estoy sospechando que por esa cuestión de que a ti te gusta la cultura popular, dijeron vamos a buscar lo más guajiro o el más silvestre, a ver qué cosa dice, pues, un espécimen que tenga que ver con los temas y sujetos de Ricardo. Pero bueno, yo con mucho gusto lo hago y más bien es un privilegio y un honor, Ricardo, estar aquí contigo. En este libro que han armado aquí los editores, tan bonito, tan bien hecho, pues, ¿no? Realmente tú no puedes decirlo, ¿verdad? Pero yo sí lo puedo decir, de que realmente el libro está bien fuerte, bien sostenido. Invitaron a quien tenían que invitar. Hay gente que no, a lo mejor no entró, pero los textos son muy buenos y es un libro muy variado, porque hablan alumnos de Ricardo, hablan colegas de Ricardo, hablan gente muy cercana a Ricardo y celebran al investigador, pero celebran sobre todo juntamente al hombre, porque yo creo que una de las grandes cosas de Ricardo es que hay una congruencia total entre la personalidad y el escritor, y eso es un poquito raro de repente, bueno, y más en el gremio académico, bueno. Y Ricardo realmente ha sido una gente muy consecuente, y yo lo digo con respecto al mundo popular. Ricardo, desde muy joven, lo deslumbró el mundo popular. Lo mismo fue allá a Veracruz, a Minatitlán, y descubrió el embrujo del son jarocho y quedaste marcado. Fuiste a Guerrero, oíste a los cantores de Guerrero y quedaste marcado. Y dijiste, esto es lo mío, esto es lo mío, y no solo es lo mío de disfrute, sino que es un tema que vale la pena embarcar la vida en eso, ¿no? Y lo has hecho de una forma maravillosa. En particular, los veracruzanos nos sentimos muy agradecidos de que hayas incursionado con ese cariño, con esa pasión por Veracruz. Y que no hayas incursionado en forma epidérmica de flor de un día, sino llegaste, te metiste y comenzaste a hacer un ensayito por acá, otro haciendo por allá, y finalmente tú, junto con tu compadre Antonio García de León, son los referentes en los estudios de son jarocho, son los maestros del son jarocho. Y lo más hermoso, y eso confirma una cosa de que se centra la congruencia entre el escritor, el investigador y el hombre, es que no solo te involucraste como tu objeto de estudio, sino eran tus sujetos. Había una interlocución con esta gente. Y aquí está Felipe Oropesa, Graciela, que no me van a hacer a desmentir, sino que realmente Ricardo fue fundamental para apuntalar el encuentro de jardines de Tlacotalpan. A los que no lo saben, el son jarocho andaba un poco de capa caída, pues, ¿no? Y sin embargo, a partir de fines de los 80s, 90s, tuvo un renacimiento. Y ese renacimiento tiene mucho que ver con el programa, con el proyecto de reeducación del encuentro de jaraneros. Y Ricardo, pues estuviste en primera persona, pues. Y ahí comencé a conocerte en serio. Te medio conocí aquí en el Museo de Antropología, en un encuentro que se armó. Estaba, por supuesto, tu maestro que tanto admiras con justa razón, Aurelio de los Reyes, pues, ¿no? Ya llegó por ahí John Marantz, estaba Rebeca Monroy, había mucha gente que ya comenzaba a trabajar y descubrir la importancia de la fotografía y la historia, no solo como barajita, sino la importancia de como documento histórico. Bueno, ahí mismo te conocí, pero realmente te conocí en cuerpo entero en Tlacotalpan, ¿ok? ¿Dónde te conocí? En Plaza Doña Marta. Plaza Doña Marta es una placita que hay en Tlacotalpan, que es que hagan de cuenta que es como una plaza árabe, ¿ok? O era como una plaza árabe, ¿no? Y se armaban los fandangos, y ahí había una serie de tesoros vivientes, ¿no? El Güero Vega, Arcadio Hidalgo, Humberto Aguirre Tinoco, Don Ángel Rodríguez, y tú me hiciste el favor de hacérmelos conocer, porque eran tus amigos, y ahí andabas tú con tu libretita, como un niño cantor de Viena, pero clarito apuntando todo y todo aquello, y acá hay un texto muy bonito de Graciela,
en medio de la borrachera, porque desde todos te cantaba el trago. En medio de la borrachera andaba con su libretita apuntando todo lo que había que apuntar, pues, y feliz cada día disfrutando a la gente, pues, disfrutando a la gente, porque no eran sus objetos, eran sus sujetos, que esa es de las cosas hermosas de Ricardo, que es una gente que tiene una pasión por este país extraordinaria, y eso se refleja en sus textos. No solo es fruto de la buena pluma, de que realmente tiene una pluma privilegiada, de respeto, Ricardo, cómo escribes, sino que realmente quieren mucho este país y quieren mucho el mundo popular, quieren mucho la gente de a pie. Eso es una cosa maravillosa. ¿Okay? Y yo, como veracruzano, te tengo en mi corazón por todos los que has hecho. Y no lo has hecho solo por Veracruz, lo has hecho por todo el país. Y la maravilla de esto es que no solo aborda el mundo popular, sino que trabaja la derecha mexicana, y trabaja la falange española, bueno, y trabaja la Ciudad de México, y trabaja lo que se le pega la gana. Eso es una maravilla. Y de repente hace un libro sobre la droga. Bueno, Ricardo, ¿qué tiene que ver con la droga? Okay, aparte de su ¿qué tiene que ver con la droga? No, pues hace un libro que es un parteaguas ese libro. Hay un texto de Picato muy bueno que habla de la importancia de ese texto de la droga. Pues no había un texto, era un texto necesario y tú lo hiciste, Ricardo. Y en lo que entra eres un poco como Rey Midas, que lo que tocas le das su toque, lo vuelves solo. Y a lo mejor algunas cosas no son tan buenas, unas son menos buenas, pero todo es bueno. Y esos 150 artículos no son por kilo palestino, sino son 150 artículos serios. Tus más de 30 libros son serios, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque no estás tras el hedor del dinero, como diría Sartre, sino estás porque quieres este país. Y lo haces con una hondura tremenda. Y eso se refleja también en tu vocación pedagógica, ¿ok? Porque no solo investigas, y además, bueno, me estoy brincando una cosa a otra, no solo escribes, sino haces guiones, y haces documentales, y haces museografía, y haces muchas cosas, pues, ¿no? Pero lo impresionante de todo esto no solo es lo bien lo que haces, sino además de tu versatilidad, pues, ¿no? Sino realmente que dejas una huella extraordinaria. Aquí en los textos, más de una gente lo dice, que eres un personaje bastante singular en el medio, pues. Es decir, tenemos grandes historiadores por fortuna, tú eres uno de ellos, pero las diferencias que haces es que tú cultivas cosas muy diferentes, lo haces de manera muy diferente, pues, ¿no? Y nunca paras, Ricardo. Pues aquí me desvío, se me fue un poco el avión, porque es complicado hablar de Ricardo. Es complicado hablar de Ricardo porque se pueden decir tantas cosas de Ricardo, de su persona, de su trabajo. De veras se pierde uno, pues, ¿no? Tú decías que le decías a alguien, ¿por qué no hablas del problema de los conservadores? ¿Qué me pierdo? ¿Por qué no hablas de los gauchos? Me pierdo. Es que se pierden contigo, Ricardo. Tú que te gusta hacer libros, ¿por qué no es un Ricardo Pérez Monjón para principiantes? Una cosa así, es que da para tanto, Ricardo, que hay que hacer una buena presentación y le doy un textito chiquito a cada artículo, pues, ¿no? Porque si no te pierdes, no, es que a uno tiene que dar una beca para leer tus obras, pues, ¿no? Las dos no me deleite, pero son muchas páginas para ver tus videos, tus conferencias y cuánta cosa, pues, ¿no? Pero ya me salté y ya me acordé de lo que iba a decir. La vocación pedagógica, la vocación es muy importante. Y aquí está la Gaby, está Rebeca, y hay otras gentes. Es un maestro, Picato, y es un maestro extraordinario. No solo ha creado grandes historiadores, sino en general a los brillantes, a los no brillantes, él ha dejado un eco en la gente joven de este país. Eso es muy importante. Y lo ha dejado no solo en sus clases, sino en sus conferencias, porque eres un narrador nato. No solo escribes bien, sino hablas bien. Mis respetos. Vaya, te es natural, te es consustancial, pues, ¿no? Eres muy transparente, y una transparencia muy bonita, porque eres un hombre bueno. De acuerdo a Tlacotalpa, él me presentaba a la gente y me decía, este es un hombre bueno, me decía. Hacía la clasificación. De los que no me decían, no hablaba mal, pero no me decían, este no es un hombre bueno. Pero tú me decías, de Ángel Rodríguez, este es un hombre bueno. Me los iba clasificando, porque él es un hombre bueno y sabe distinguir, y él es muy agradecido. Yo te he oído hablar y hablas con un cariño de tus maestros.
Rangel, de Aurelio de los Reyes, de Alberto Ruz, de Emilio Liera, y de tus maestros que no fueron tus maestros, pero te los leíste, pues no. Eres muy respetuoso, muy cariñoso con la gente. Y eso también la gente lo transmites y la gente te lo devuelve, pues no. Y realmente tienes una vocación pedagógica extraordinaria. Así que escribes bien, eres un chingón. Y a mí me da un gusto estar aquí contigo y que la gente te lea, porque realmente la palabra aquí, yo debía comenzar con la palabra agradecimiento. No solo como veracruzano, sino como mexicano, en serio, te agradecemos todo lo que has escrito, todo lo que has dado como profesor y las, te digo, no ahora puedo estar hablando aquí, y las becas que has abierto, las fuentes que nadie trabaja, que las has trabajado, pues, ¿no? El taller que han hecho ustedes de audiovisuales en CISAS, pues, ¿no? ¿Okay? Tantas cosas que has hecho, realmente eres, como tú me dijiste, una personalidad, eres un figurón, y no porque seas mi cuate, no porque realmente ahí están las obras, realmente has hecho, estás haciendo cosas muy importantes. Y sobre todo, lo más bonito de todo, que eres una gran persona. Te quiero mucho. Bueno, creo que sí fue un acierto que hablara un veracruzano, pero se resistió, me dijo que no quería, que él no hablaba nunca, que hablaba muy poquito, y bueno, ya vimos que no es tan cierto, pero pues qué bueno que te invitamos, Bernardo, a que participaras en esta ocasión a nombre de los autores, de los amigos que nos acompañan. Y ahora le daremos la palabra a Ricardo que lo hará su hermana Isabel, hablará unas palabras por él. Así que muchas gracias, Isabel, por estar aquí. Pero estas son unas palabras que escribió Ricardo para que se las transmitiera yo. Y dice: siento mucho no poder hablar, aunque tampoco tengo palabras para expresar la emoción y el agradecimiento que quisiera mostrar por la presencia de todos ustedes aquí, compartiendo conmigo este homenaje que me parece un tanto inmerecido. Especialmente quiero dar las gracias a quienes hicieron posible la hechura de este libro y a quienes han hecho las presentaciones que acabamos de escuchar. A mi querido Carlos Martínez Azar, por la iniciativa, coordinación general y el empeño para llevar a cabo y sacar adelante esta tarea. Desde hace mucho tiempo he gozado de innumerables pruebas de su cariñosa amistad y esta es una más de sus increíbles maneras de estar presente a la hora de darle contenido profundo a los conceptos amigo y maestro. Con él también le agradezco a la editorial Bonilla Artigas por haberse interesado en publicar este libro. A mi entrañable alumno y camarada Isaac García Venegas por acompañarme a lo largo de estos últimos 5 lustros con una inusitada constancia, ejerciendo su puntual pensamiento crítico y su solidaridad sin cortapisas. Al gran tigre Bernardo García Díaz por su sabiduría más que fotográfica y musical, y desde luego también por la fraternidad que siempre me ha brindado desde su afropoblana y muy jarocha tesitura. Igualmente agradezco el apoyo de Alberto Tobalina Humada, quien junto con la Universidad Veracruzana me vuelven a distinguir con su apreciación y bonomía características.
No puedo dejar de mencionar a los colegas y a parceros cuyos textos aparecen en este libro como clara muestra de su cariño y a los que tengo como amigas y amigos muy cercanos a mi corazón. Las menciono primero a ellas, confabulando un caballeresco desplante. Sara Sefcovic, Brígida von Mentz y Leticia Reina, maestras de vida y querencia, tan cercanas a mi vocación histórica y literaria. Rebeca Monroy, Delia Salazar y Ana Rivera Carbó, amigas de la Dirección de Estudios Históricos de Lina, con quienes he compartido múltiples intereses desde la fotografía, las migraciones y el cardenismo, hasta el gran afecto que nos une. Y claro, mi directa alumna y cofrade Gaby Pulido Llano, siempre con su inigualable sonrisa y su cariñosa consideración. Y ahora me tocan los semejantes con quienes, más que por condiciones genéricas, también comparto infinidad de apegos y vocaciones. Además de los 4 que ya mencioné arriba, Carlos, Isaac, Bernardo y Alberto, mi reconocimiento y gratitud también van para Antonio García de León, mi mentor y hermano mayor en las lides de la historia, el verso y la jarana. Ignacio Sosa Álvarez, un ejemplo para mí en el quehacer crítico latinoamericano y profesor vital, aun cuando nunca asistí a sus aulas. Bill Beasley y Pablo Picato y Stefan Rinke, quienes desde sus lejanías transfronterizas y transatlánticas han sabido estar cerca con sus enseñanzas, su sabiduría y su fraternal afecto. Y mi otro querido alumno y cotlapache, Juan Alberto Salazar Rebolledo, ahora ausente, pero constantemente entrañable y amistoso. Quiero terminar este agradecimiento mencionando también a 2 mujeres que he tenido la suerte de tener cerca con su amorosa compañía, y sin las cuales no me hubiera sido posible estar hoy aquí. Ellas son mi hermana, Isabel Ford, a quien le agradezco la lectura de este saludo, además de sus incondicionales muestras de apoyo y afecto durante estos últimos 70 años. Y a Ana Paula Teresa Ochoa, mi esposa y compañera de vida. A quien le debo no solo mi existencia, sino todo mi amor, por ser un ejemplo de ánimo, crítica constructiva y constancia ilimitadas. Yo soy testigo de eso. A ellos y a todos ustedes, con mi corazón en la mano les digo, muchísimas gracias. Muchas gracias a Isabel por estas extraordinarias palabras, la forma de decirlas y expresar el pensamiento de Ricardo. Muchas gracias a todos ustedes. Y ahora, como cortesía de la representación de Veracruz en México, vamos a invitar un